para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, bienvenidos al encuentro número 2 de Contabilidad y Presupuesto número 2. El objetivo de hoy es empezar a tener unos aspectos, unas nociones generales acerca de lo que es el presupuesto, espera un momento, por acá yo abro. Para allá por acá autorizo. Acerca de la contabilidad pública, la Contaduría General de la Nación, cuáles son los intereses, unas diferencias que hay con respecto a la contabilidad privada, aspectos públicos, vamos a compartir un video, cómo es el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, en torno del sector público, parte de la historia de la contabilidad, cambios que se han dado con el sistema de contabilidad pública. Vamos a hablar del Contador General de la Nación, algunos aspectos de la Contaduría General de la Nación, para que lo tengan muy presente. Y vamos a hablar sobre la estructura orgánica. Pero vamos a dar inicio, en primer lugar, con un video que les puede servir de apoyo al proceso que ustedes están teniendo. Ya les comparto el link, ya les comparto para que lo visualicen. Si tienen problemas por audio, si tienen inconvenientes con respecto, si tienen inconvenientes porque no les genera la información. Bueno, antes del video voy a tomar a lista. Entonces comienzo con Lina Patricia Gallo Caballero. Presente. Bueno, Nicolás García. Presente. Jonathan Dagnover. Buenas tardes, presente. Bueno, Claudia Liliana Lozano. Presente, profe. Claro. Yorleni Marín. Presente, profe. José Fernando Orrego Martínez. José se ha unido. José. Presente, profe. Buenas tardes, compañeros. Hola, hola. Cristian Andrés Palacio. Presente. Jessica Paola Rojas. Jessica. Buenas tardes, profe, presente. Bueno. Ana Milena Vélez. Presente, profe. Bueno. Perfecto, asistencia total. ¿Cómo les fue con la actividad del rompecabezas? ¿Alguien que quiera participar? Muy bien, profe. Yo quedé emocionada. Cada vez que estoy estresada me pongo a hacer rompecabezas. Sí, ay, qué bien, qué bueno que hayas quedado permeada por la actividad. ¿Y alguien más, cómo les fue con la actividad? ¿Se enredaron con las 144 fichas? Claudia dice que le fue bien, qué bueno, me alegra mucho. ¿Alguien más? Sí, profe, muy interesante. Pues al principio como un poquito perdida con tantas fichas, pero luego le va cogiendo uno como el ritmo y me pasa lo mismo de Ana Milena. Ya cada rato me pongo a armar rompecabezas. Qué rico, eso me alegra bastante. Quiere decir que les gustó la actividad. Muy bien, José dice muy bien, la verdad no conocía la aplicación, sí, ahí es un desestresante y además nos ayuda mucho a la agilidad mental. Entonces, por eso era la intención de la actividad. Qué bueno. Bueno, ¿me confirman, por favor? Ya, no, todavía no les sé. Esperen un momento. Una pestaña con... Bueno. ¿Visualizan el video? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si tienen problemas de audio, si
cualquier cosa me informan. De igual manera les voy a compartir el link al chat por si se ve distorsionada la imagen o presentan algún problema en el audio. Bueno, pero entonces acá ya empezamos. Nacional de Contabilidad Pública. No sin antes. Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a explicar el tema relacionado con el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. No sin antes identificar la importancia que tiene la contabilidad pública dentro de todas y cada una de las entidades del Estado, teniendo en cuenta que a través de la contabilidad pública se lleva a cabo el registro histórico de los diferentes hechos económicos que de manera posterior van a ser presentados en unos informes o estados financieros donde se reflejan unos derechos, unos bienes, unas obligaciones y un patrimonio público propiedad del Estado. De igual manera, al interior de estos estados financieros existe información que puede y debe ser controlada no solo por la comunidad, sino también por los entes de control como ente encargado de ejercer control y vigilancia a los bienes y recursos del Estado. ¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública? Tenemos diferentes aspectos. Una finalidad de recopilar la información contable pública para de manera posterior evaluarla, procesarla, registrarla a través de los diferentes sistemas de información, controlarla por parte del mismo ente o ya sea interno o externamente, informar a través de los diferentes estados financieros y por supuesto llevar a cabo el registro de los diferentes hechos económicos que puedan llegar a afectar el funcionamiento de la entidad. Entonces, esta es básicamente la finalidad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública reflejada en estos 7 aspectos. Elementos que integran el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Tenemos como primera medida el ente público, como segunda medida tenemos las operaciones o hechos, tercero, las unidades de medida y cuarto, periodos de rendición de cuentas. Cuando hablamos del ente público como elemento dentro del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, es importante tener en cuenta de que este ente público puede ser un ente público consolidador o consolidado. Cuando nos referimos a las operaciones u hechos, hace referencia a las diferentes operaciones económicas que realiza la entidad pública y que deben ser registradas en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Las unidades de medida se refiere a que la información contable pública debe ser medida no solamente utilizando unidades de medida de carácter cuantitativo, sino también de carácter cualitativo. Bien sabemos que la información que se presenta en los estados financieros, las cifras representan la información de tipo cuantitativo y las notas explicativas a los estados financieros representan información de tipo cualitativo. Y los periodos de rendición de cuentas hace referencia a las directrices que establece en este caso la Contraloría General de la Nación a través de las diferentes resoluciones donde se establecen cuáles son los periodos de rendición y cuáles son los informes que deben presentar las diferentes entidades públicas. If you're serious about your business, you need to build systems. And you have to find a great tool like Monday.com to do it. Hablemos de manera particular de este elemento dentro del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que es el ente público. Y dice que el ente público adquiere una importancia tal que es considerada como la unidad básica del sistema, también es considerada como la mínima instancia dentro del sistema, la cual consolida la información que recopila, analiza, evalúa, registra, controla para ser presentada de manera posterior a la Contraloría General de la Nación. Si no existe el ente público, lógicamente que estos 3 aspectos que estamos mencionando acá nunca van a poder ser. Entonces, por eso se considera como la unidad básica y la mínima instancia dentro del sistema. Sin el ente público no puede resultar no se puede generar ningún tipo de información. Entonces, decíamos en la diapositiva anterior de que el ente público puede adoptar la característica de consolidados o de consolidadores. Es decir, que estos entes públicos consolidados van a procesar su propia información y la van a mandar directamente a la Contraloría General de la Nación. Y los consolidados van a recibir información de otros entes
la consolidan con su propia información y la reportan a la Contaduría General de la Nación. Miremos un ejemplo más específico para que entendamos mejor la dinámica de los entes públicos consolidadores. Entonces, en el centro tenemos un ente público que es consolidador, la cual recibe información de la entidad A, de la entidad B, de la entidad C y de la entidad D. Al recibir la información de estas 4 entidades, la consolida junto con su propia información y la envía a la Contaduría General de la Nación para que sea ella quien presente los estados financieros consolidados de la Nación. Aquí tenemos también un ejemplo de este tipo de entidades, y no solamente los consolidadores, no los consolidados también, quienes envían información a la contaduría, que tenemos consolidados y consolidadores como unidades básicas, quienes envían información todos a la Contaduría General de la Nación para que sean ellos quienes centralizan la información financiera para efectos de la consolidación contable. Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar. Mi querida tribu digital, hay gente de... También hay un elemento importante dentro del sistema y es el que se refiere a los periodos de rendición de cuentas, es decir, la presentación de los informes. Y algo muy importante que debemos tener también muy en cuenta es que las entidades públicas, al reportar su información contable pública, deben hacerlo a través del CHIP. ¿Qué significa CHIP? Consolidador de Hacienda e Información Pública. Y dice que es la Contaduría General de la Nación la que define mediante acto administrativo en resolución cuál es la periodicidad de presentación de los diferentes informes que deben ser enviados a través del sistema CHIP. Todos los informes, absolutamente todos los informes son enviados a través de esta plataforma, no se envía un solo documento de juicio. Por lo general, estos informes deben ser enviados con una periodicidad de 3 y 6 meses, lo cual depende del tipo de informe a presentar. ¿Qué tipos de informes, entre algunos que podemos citar, deben enviar las entidades públicas a la contaduría a través del sistema CHIP? Tenemos, por ejemplo, el informe de saldos y movimientos que se debe presentar cada 3 meses, el informe de notas explicativas que se debe presentar cada 3 meses, el informe de operaciones recíprocas se presenta cada 3 meses y el informe de boletín de deudores morosos del Estado que se debe presentar cada 6 meses. Tenemos otros, informe de control interno, informe de control interno contable, el informe de ejecución presupuestal de ingresos, de gasto. Entonces, aquí podemos citar entre algunos estos, que es el informe de saldos y movimientos. Aquí se incluyen todas las cuentas de los estados financieros desde la 1 hasta la 9, donde reflejan su saldo inicial, el movimiento del periodo y su saldo final, también mostrando su naturaleza corriente y no corriente. Las notas explicativas es donde se da explicación a situaciones que sean relevantes dentro de la entidad pública, es decir, aquellas que sea capaz de presentar alguna modificación sustancial en la adecuación contable, o sea, no mandar situaciones que no merezcan ser analizadas, sino aquellas que sean contundentes y que modifiquen la adecuación contable. Por ejemplo, si se compró un activo de 1.000 millones de pesos, lógicamente que mis activos se me van a modificar de una manera importante, razón por la cual deben explicarse en esa nota. Las operaciones recíprocas hacen referencia a aquel tipo de operaciones que se realizan entre entidades públicas. Si, por ejemplo, la Universidad del Valle realizó una operación con el Hospital San Rafael del municipio de Zarzal, mire, son 2 entidades públicas, razón por la cual las 2 deben reportar la misma información, una de ingresos y otra de gastos, a la Contaduría General de la Nación. Es algo así como la información exógena que también se presenta a la DIAN y que debe coincidir. Lo que reportó la una como ingreso debe ser igual a la que reportó la otra como gasto. Y el informe de boletín de deudores morosos del Estado es aquel que se refiere a que las entidades públicas deben reportar al Estado aquellos deudores morosos que tienen deudas con el Estado, con la finalidad de que queden en una base de datos y si aparecen en esta base de datos, muy posiblemente van a tener algunas prohibiciones en el momento de contratar con las entidades públicas, quedan inhabilitados por aparecer en este boletín de deudores morosos del Estado. Es algo como una central de riesgo. Aquí tenemos un sistema de contabilidad pública, un proceso global. Dentro del sistema aparecen infinidad de operaciones de aquí para allá y de allá para acá, y todo donde va a parar finalmente, va a parar a un sistema de contabilidad pública para de manera posterior presentar unos informes o estados financieros. Tenemos ingresos, tenemos costos, tenemos gastos, tenemos obligaciones, tenemos créditos, etcétera. Entonces todo eso se registra y para reflejarse de manera posterior en unos estados financieros.
If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track. Objetivos de la información contable pública. Dentro de los objetivos de la contabilidad pública tenemos un objetivo de gestión, un objetivo de control, un objetivo de análisis y divulgación y un objetivo de cultura ciudadana. ¿A qué se refiere el objetivo de gestión? Este objetivo permite a los diferentes responsables tomar decisiones tendientes a optimizar el manejo de los recursos y lógicamente que de esa manera poder lograr un impacto social positivo. Ejemplo, el cumplimiento de los fines del Estado. Toda entidad pública tiene como finalidad satisfacer las necesidades de una comunidad que van en cumplimiento de los fines esenciales del Estado. De control. El objetivo de control facilita tanto el control interno como el control externo de la gestión pública para que los recursos se utilicen de una manera transparente, de una manera eficaz y eficiente. Ejemplo, hacer seguimiento a la aplicación de las normas con el fin de evaluar los resultados. Entonces, esto no es solamente responsabilidad del ente de control, sino que también a través de los mismos funcionarios, dando alcance a las figuras de autocontrol y también las oficinas de control interno, son encargadas también de que se cumpla este objetivo. De cultura ciudadana, el pueblo tiene derecho, de análisis y divulgación. Aquí se refiere a la posibilidad de desarrollar estudios y de desarrollar investigaciones conforme a las diferentes necesidades de los usuarios. Si bien es cierto, estamos permanentemente en un mundo cambiante donde las necesidades de los usuarios también son diferentes y cambiantes. Entonces, en esa misma medida, los investigadores deben propender por satisfacer las necesidades de esos usuarios dependiendo de lo que ellos están requiriendo para la toma de decisiones. Y por último tenemos el objetivo de cultura ciudadana, es decir, que el pueblo tiene derecho a conocer la gestión pública de sus gobernantes con el fin de que se genere conciencia ciudadana y sentido de pertenencia por parte de la comunidad en el manejo de los recursos públicos, que sepan en qué se están invirtiendo los recursos y que realmente se están haciendo cosas buenas o no, ellos mismos juzgarán. Aquí juegan un papel muy importante las personas que han sido asignadas como veedores, los veedores ciudadanos, quienes ejercen un seguimiento a la ejecución de los diferentes proyectos. De igual manera, dentro del sistema de contabilidad pública, la información contable pública tiene unas características. Tenemos una característica de racionalidad, universalidad, comparabilidad y que sea medible. ¿A qué se refiere la característica de racionalidad? Se refiere a que la información sea producto de una construcción lógica de la información con base en la aplicación de unos principios, unas normas, unos procedimientos, y en este momento estamos hablando de que debe hacerse en aplicación del nuevo marco normativo para las entidades públicas. De hecho, ya existen diferentes marcos normativos dependiendo del tipo de entidad pública, aquellas que cotizan en bolsa, que no cotizan en bolsa, las entidades de gobierno, etc. Una característica de universalidad. Aquí se incluye la totalidad de todos los hechos, tanto financieros, económicos, sociales, ambientales, que ha realizado la entidad durante un periodo contable. Tenemos también la comparabilidad y aquí, pues, lógicamente, hace referencia a la aplicación homogénea de principios, normas, procedimientos que permitan satisfacer las necesidades de confrontación de la información en el tiempo. Por ejemplo, que sea una información real, de acuerdo a hechos económicos a los cuales se les haya aplicado el tratamiento de acuerdo a la ley. Entonces, cuando llega el ente de control a una entidad pública, va, por ejemplo, a mirar si esas inversiones fueron realmente valoradas a como está establecido el procedimiento de la contaduría de acuerdo a la norma. Entonces, que se pueda comparar esa valoración de inversiones con base en la aplicación del procedimiento de acuerdo a la norma. Y por último, tenemos la característica de que sea medible, es decir, que los diferentes hechos económicos que se revelan se hagan empleando, por ejemplo, diferentes unidades de medida. Tenemos lo que son los indicadores financieros, nuestras estadísticas. Entonces, ¿de qué manera podemos medir la información y qué nos sirve para tomar decisiones? Asimismo, la información contable pública dentro del Sistema Nacional de Contabilidad debe cumplir con los requisitos. Y esos requisitos se refieren a lo siguiente: que la información sea oportuna, que sea objetiva, que sea relevante, que sea verificable y que sea
comprensible. ¿A qué se requiere? La oportunidad, o sea, estar disponible en el momento que sea requerida por el usuario y tener la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Una información es oportuna cuando me la entregan ya y con base en esa puedo tomar decisiones. No me sirve de nada una información con 8, 15, 20 o un mes de atraso. La información debe ser también objetiva, debe ser elaborada a partir de hechos existentes, con base en el conocimiento preciso, profundo y claro de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo en el ente. No es que se trata de, o me parece que se supone que debe ser, no, que sea algo real, a partir de hechos existentes, que sea relevante, es decir, que sea útil a los diferentes usuarios, tanto internos como externos de la información. ¿En procura de qué? En procura de que se cumplan con los objetivos sociales, que sea verificable, también es otro requisito, que se pueda comprobar, que se pueda conciliar, es decir, que se pueda confirmar de dónde posee esa información. Y por último, que sea comprensible, es decir, que sea fácil de entender por todos y cada uno de los usuarios, que ellos puedan formarse su propio juicio respecto de esa información, el contenido de esa información. También tenemos unos principios de la información contable pública, y aquí tenemos el principio de reconocimiento, el principio de devengo causación, el principio de registro, el principio de revelación, el principio de gestión continuada y el principio de asociación de ingresos, costos y gastos, y por último, el principio de periodo contable. Prácticamente este tipo de principios están relacionados directamente con el proceso contable. Tengamos en cuenta que el nuevo marco normativo internacional trajo unos ajustes a ese proceso contable y dentro de ese proceso contable estos principios son los que se deben aplicar. Bueno, pasemos ahora a hablar de la Contaduría General de la Nación como una de las entidades importantes dentro del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Primero, conocer que la Contaduría General de la Nación es una entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Unidad Administrativa Especial, OAE, y que fue creada por la Ley 298 de 1996, y su dirección está bajo la responsabilidad del Contador General de la Nación, el cual es nombrado por el presidente de la República mediante decreto nacional. Entonces, miren que esa entidad representa una de las entidades más importantes en el país y sobre la cual recae la elaboración y presentación del balance general de la nación, producto de la consolidación de la información que es remitida por todas y cada una de las entidades públicas a nivel nacional y territorial. ¿Cuál es la misión de la Contaduría General de la Nación? Primero, segundo y tercero. Entonces, como primero tenemos que la Contaduría tiene una misión importante como es la de determinar las políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en las entidades públicas a nivel nacional, tanto de nivel nacional como territorial. Determinar políticas, principios y normas de contabilidad. Solamente es ella. No es ni el Consejo Técnico, no es ni el Ministerio de Hacienda, nada de eso. Es la Contaduría. Uniformar, centralizar y consolidar la información contable pública, que recibe la información de los entes públicos consolidados y consolidadores, la centraliza, la consolida y la presenta a la nación en forma de balance general de la nación. Entonces, a 31 de diciembre de cada año, con base en todo este proceso, la CGN nos presenta ese balance general de la nación, cuentas claras y estado transparente, es el lema, aplicando el lema de la Contaduría General de la Nación, que es precisamente ese, cuentas claras y estado transparente. La Contaduría General de la Nación, aparte de la misión, tiene unas funciones específicas. Vamos a leerlas rápidamente, que ya están también relacionadas con la misión que acabamos de leer. Primero, determinar políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público, ya lo habíamos dicho. Establecer las normas técnicas, generales y específicas que permitan uniformar, centralizar y consolidar la información contable pública. También está relacionado con el numeral 2 de la misión. Tercero, llevar la contabilidad general de la nación, para lo cual expedirán las normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del sector central nacional. Aquí tenemos el proceso contable. Cuarto, conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del presupuesto general de la nación con el fin de garantizar su correspondencia con el Plan General de Contabilidad Pública. Lo habíamos dicho en algún momento, y es que la información presupuestal también debe registrarse bajo unos códigos presupuestales.
Y la información contable, pues lógicamente que también se registra bajo unos códigos contables, pero en todo caso, esa clasificación de ingresos y gastos a través de unos códigos presupuestales que están en el presupuesto general de la Nación, es también la Contaduría General de la Nación la que conceptúa sobre esa clasificación. Mire que también tiene mucho que ver, es en conjunto, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los dos se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo ese sistema de clasificación desde el punto de vista presupuestal, porque ya lo contable sí lo hace directamente la Contaduría. Quinto, señalar y definir los estados financieros e informes que se deben elaborar y presentar las entidades y organismos del sector público. Entonces ya también lo habíamos dicho, que deben presentar el balance general de la nación, deben presentar el estado de resultados llamado o conocido como el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental. También deben presentar el estado de cambios en el patrimonio, el estado de los que conocemos normalmente para una entidad del sector privado. Los mismos que deben presentar las entidades públicas. De igual manera deben presentar sus notas explicativas a los estados financieros, y todo eso se debe hacer a través del sistema Chiplan. Elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes dentro del plazo previsto por la Constitución Legal. Es decir, que ese balance general debe ser revisado ¿por quién? Por la Contraloría General de la República, ¿sí? A través de una auditoría que se realiza para que sea presentado de manera posterior ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, donde se hace una revisión, un examen exhaustivo de si cumple o no cumple con los requerimientos de acuerdo a la norma. Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el desarrollo de la ciencia contable. La contabilidad es un escenario de permanente y constante movimiento, de permanente y constantes cambios. Entonces ahí tenemos también unos estudiosos, unos investigadores que están pendientes de los ajustes y de los cambios que se deben realizar al interior de las normas de contabilidad pública. La Contaduría General de la Nación será la autoridad doctrinaria en materia de interpretación de las normas contables y sobre los demás temas que son objeto de su función normativa. Una entidad pública, por ejemplo, tiene alguna duda respecto de la aplicación de un procedimiento, entonces no tenemos que llamar ni al Consejo Técnico de la Contabilidad, ni al Ministerio, sino que es a la Contaduría General de la Nación a la que debemos llamar para que ellos nos ayuden a interpretar esa norma contable y con base en esas interpretaciones ellos van acumulando unas doctrinas, herramienta e insumo para las demás entidades públicas. Impartir las normas y procedimientos para la elaboración, registro y consolidación del inventario general de los bienes del Estado. Realizar estudios económicos financieros a través de la contabilidad aplicada para los diferentes sectores económicos. Entonces es ahí donde tenemos diferentes planes de cuentas, tenemos 3 o 4 planes de cuentas. Un marco normativo para las entidades que cotizan en bolsa, para las que no cotizan en bolsa. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos lo que les estaba hablando. Desde el punto de vista del régimen de contabilidad pública, entonces conocemos 2 versiones. Una versión del régimen de contabilidad pública, la versión de 2007 y sus modificaciones, el cual contiene el Plan General de Contabilidad Pública, un manual de procedimientos y una doctrina contable pública. ¿Sí? Y tenemos también la resolución a través de la cual se adoptó ese régimen de contabilidad pública. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta es que esta estructura estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2017, porque ya de manera posterior, a partir del 2018 en adelante, hablamos del régimen de contabilidad pública en convergencia con las normas internacionales de información financiera y las NIF-SP para el sector público. Y aquí tenemos los diferentes referentes teóricos y metodológicos de la regulación contable pública, desde ese régimen de contabilidad pública en convergencia con los estándares internacionales de información financiera. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que les estaba comentando ahora, que dependiendo de los sectores económicos se ha establecido un marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran a favor del crédito, y aquí tenemos lo que contiene ese marco normativo. Un marco conceptual para la información financiera y normas de información financiera, contiene un catálogo de cuentas, una doctrina contable pública y una resolución específica para la aplicación en este tipo de entidades. Ese es el primer marco normativo. Empresas que cotizan en el mercado de valores. Porque también tenemos
otro marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro de crédito. Este marco normativo también está compuesto por un marco conceptual, unas normas, unos anexos del marco normativo según este decreto, un catálogo general de cuentas, unos procedimientos contables, unas guías de aplicación, una doctrina contable pública y unas resoluciones específicas para la aplicación de este marco normativo de acuerdo a este tipo de entidades. Es decir, que hay información suficiente para el tratamiento y manejo de la información contable pública que manejen las diferentes entidades públicas para el registro de sus diferentes hechos económicos. También hay otro marco normativo y ese está relacionado con el marco normativo de las entidades de gobierno y este contiene un marco conceptual, unas normas, un catálogo general de cuentas, procedimientos contables, guías de aplicación. Entonces mire que tenemos también una serie de herramientas importantes para que las entidades públicas registren de una manera eficiente y oportuna los diferentes hechos económicos que deben ser consolidados y presentados a la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP. Y tenemos por último un marco normativo de entidades en liquidación. Ya esta es una situación muy especial, pero de todos modos también tiene un marco conceptual, unas normas, las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta resolución, un catálogo general de cuentas, una doctrina contable pública y también se habla de unos, por fuera pues, de este marco normativo, se habla de unos procedimientos transversales a todos los marcos normativos que acabamos de mencionar, un proceso contable y sistema documental también transversal a todos los marcos normativos que acabamos de mencionar. Entonces, para que tengamos en cuenta de que las entidades públicas no tienen un solo plan de cuentas, sino que dependiendo de cómo hayan sido clasificadas según estos marcos normativos, entonces se deberá atender esa aplicación. Bueno, mis amigos, muchas gracias por su atención. Espero haber quedado. Bueno, ¿cómo les pareció la presentación? Profe, muy buena porque está muy explicativa. La entiende uno de una manera más clara todo el funcionamiento de la contaduría pública. Pero, profe, me queda una gran duda, o sea, si la Contaduría General de la Nación es tan importante y hace tanta labor, ¿cómo es que el proyecto de ley pretende que se acabe la Contaduría General de la Nación? Precisamente, pues, ese es parte del debate que se encuentra porque realmente la contaduría va a brindar un respaldo real a que la información que hay de la nación es verídica y corresponde de conforme a los principios contables. Y por eso muchos contadores están en proceso de marchas, están en proceso porque precisamente es un dilema porque queda un vacío, porque finalmente la Contaduría General es un garante acerca de la información. Ahorita también está el Auditor General de la Nación, pero el auditor tiene otros campos de acción y la contaduría es la que finalmente nos da unas pautas con respecto a la contabilidad pública. Entonces, es un tema que hay dilemas y de igual manera todavía no ha salido una ley definitiva y yo no creo pues que salga al corto plazo, no. ¿Quién más quiere aportar? ¿Alguien más? Bueno, a ver, por acá escojo de manera... Profe, es un video muy completo, sí, tiene una información muy interesante. Yo en la plataforma, sino que no me deja guardar, les dejé una tarea que va a ser la parte de la nota del parcial. Y realizar, basados en el video que ustedes vieron y complementado con la ley 298 del 96, ustedes van a realizar un mapa conceptual y elaborar mínimo 5 conclusiones. Esta hace parte del parcial individual. No es un tema extenso y es muy claro y como ustedes lo dicen, el video tiene las ideas muy claras y concretas
y la idea es que ustedes puedan consolidar los conocimientos mediante este trabajo. Entonces, igual no sé por qué razón no me lo está dejando cargar, pero apenas me lo permita, ya ustedes lo van a visualizar en la plataforma. ¿Alguna duda? Bueno, entonces ya vamos a proceder con el encuentro. Bueno, por acá hay unos aportes. Bastante explicativa, fácil de entender, sí, es un resumen muy claro y corto, así es un video muy completo, además entendemos la importancia de la contabilidad en el sector público cuando se maneja de una manera honesta, sí, exactamente. Ahorita hay muchos temas, por ejemplo, con el tema de los bienes del Estado, situaciones donde hay muchos lotes baldíos, estamos hablando de los bienes que les han quitado a todo el tema del narcotráfico, el sistema de administración de los bienes del Estado, hay muchas complejidades porque son bienes que están en estados de obsolescencia, pero la Contaduría General se encarga de realizar el reconocimiento en debida forma. Ya les voy a compartir, perdón. Bueno. Para que ustedes refuercen, ya sabemos la relación de conceptos. La contabilidad pública, ¿qué es lo que regula? A través de la Contaduría General de la Nación, vigila todas las entidades del orden nacional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener transparencia, vigilancia y control. Pues, ¿de qué es interés? Es interés común. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte del Estado y necesitamos velar y garantizar que todos nuestros bienes y todo lo que hemos construido como nación esté adecuadamente reconocido. ¿A qué afecta? Afecta a la mayoría de los entornos, en lo jurídico, en lo económico, en lo social, estandariza y controla. A través de los conceptos técnicos, a través de todas las pautas que ellos indican para poder llevar una contabilidad pública. Lo que ellos realizan es, a través de los informes, como mencionaban en el video, consolidan toda la información y pueden mantener una información actualizada. La contabilidad privada, a diferencia de la contabilidad pública, pues ya sabemos que es de interés particular. Y eso que yo pongo en duda si es tanto de interés particular, porque finalmente nuestra contabilidad privada también tiene una función social. ¿Por qué razón? Porque si bien nosotros presentamos estados financieros, en especial para los socios y accionistas, que son nuestros principales usuarios de la información, nosotros también debemos dar fe pública acerca que los estados financieros que estamos firmando son verídicos, que están debidamente revisados, están debidamente valorizados, lo que llamamos las aseveraciones, están efectivamente en el orden que se requiere para poderlos aprobar. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos brindando la información a los socios o accionistas, sino también a unos usuarios externos, como quienes. Pues estamos hablando a los bancos, estamos hablando a las cámaras de comercio, a otras entidades del Estado. Entonces, mire que finalmente la contabilidad privada también tiene parte de lo público. Los marcos, ¿cuáles son? El Plan General de la Contaduría Pública, que les permite tener unas pautas, es el PUC, que es la Organización de la Información Contable, el marco conceptual, que es una estructura, es la columna que le permite estandarizar la información económica, financiera y social, y las normas técnicas son los pronunciamientos que permiten dar los criterios para preparar la información. Bueno, entonces, quisiera que alguien me colaborara participando. ¿Qué saberes previos deberíamos tener en esta asignatura? ¿Quién me dice cuáles son los principios de la contabilidad pública?
¿Algún voluntario antes de asignarlos por dedocráticamente? Profe, reconocimiento, registro, revelación, gestión continuada, asociación y causación. Bueno, listo. Medición, prudencia, periodo contable y revelación. Bueno, es muy similar a los principios contables de una entidad privada. Ya saben que el registro es registrar los hechos económicos, cumplir con el principio de devengo causación, que es en el momento en que se realicen. Asociación, que ya saben que es generar ingresos con los gastos. O sea, un ingreso debe tener relación directa con los gastos que se están contabilizando. La medición, si es al valor razonable, si es otro tipo de medición. La prudencia, ustedes saben que un activo no se debe sobreestimar, ni un pasivo se debe subestimar. Y cuando uno debe tomar una decisión, va orientado con estos principios. Periodo contable, generalmente acá en Colombia ustedes saben que es del 1 al 31 de diciembre del año en vigencia, y la revelación, que es de los más importantes, es el reconocimiento a las notas que antes llamábamos a los estados financieros, donde contamos un poco más de detalle acerca de lo que estamos registrando. Bueno, ¿quién me habla del Plan Nacional de Desarrollo? Profe, le puse una consultica antes de cuando yo leía que también un principio es no compensación. Digamos que ahí sí es compensar cuentas o que no se puede hacer eso, digamos, en el sector público. Bueno, el principio de no compensación nos dice que en ningún momento se pueden compensar cuentas del activo y del pasivo, y tampoco ingresos y de gastos en las cuentas de pérdidas y ganancias. Cada hecho económico se debe reconocer de manera separada. Eso básicamente es el principio de no compensación. Y al igual que en la contabilidad privada, en la pública tampoco se puede realizar. ¿Quedó claro o quieres que profundicemos mucho más? No sé, por ejemplo. Sí, pues debe ser diferente, por ejemplo, uno cuando, digamos, en contabilidad privada que hacen tipo de compensaciones, pero son ya, digamos, entonces serán asientos contables, ajustes que llaman en la contabilidad, entonces no nada que ver con eso. Sí, por ejemplo, hablemos desde el sector privado. Yo tengo una cuenta por cobrar a un cliente que se llama Pepito Pérez con la cédula X, pero también ese mismo cliente es un proveedor mío directo. Entonces, lo que habla la norma de no compensación es que yo no puedo, así yo tenga las dos cuentas por separado, yo no puedo netear a Pepito Pérez, porque uno está en calidad de cliente y en el otro está en calidad de proveedor. Y por lo tanto, la norma no les permite, ay, no, vamos a compensar eso para que quede, no. Eso no lo permite, eso es algo que va en contra de los principios contables. Es en las dos presentado. partes, tanto en lo privado como en lo público. Exactamente. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Veré por acá. Bueno, ¿quién me colabora con el Plan Nacional de Desarrollo? Se estructura en... Profe, el plan de desarrollo, digamos, es el que digamos, es como el que utiliza el presidente digamos, para poder comenzar a ejercer su labor en el Estado. Igual debe tener un presupuesto, unas estrategias, unas metas, unos objetivos. Exactamente. General para poder llevarlo a cabo. Exactamente. Y la estructura de este plan nacional debe contener parte general, cuáles son esos propósitos de ese plan nacional, cuáles son las metas, cuál es ese norte que nos permite ir hacia ese plan y las estrategias para poder llegar a esa meta. Cuál es el plan de inversiones,
el presupuesto. Ustedes saben que la nación tiene un presupuesto, entonces cuánto va invertido a la fuerza pública, cuánto va invertido al sector defensa, al sector educativo y la inversión pública. Bueno, son propósitos del Sistema Nacional de la Contabilidad Pública. ¿Quién me dice? A ver, Cristian. Cristian, ¿qué opina? ¿Qué me dice? ¿Cristian? Bueno, Cristian no tiene micrófono. Milena Vélez. Milena. Milena. Bueno, Milena. Jessica Rojas. Por acá. Jessica. Una pregunta, señora. Bueno, son propósitos del Sistema Nacional de la Contabilidad Pública. ¿Cuáles? Control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia. Exactamente. Bueno, es una de las normas técnicas relativas de los activos. Están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con los bienes y derechos de la entidad contable pública. Bueno, y explícanos un poco más del tema. Pero la verdad no sé mucho del tema. Bueno, cuando vieron contabilidad, eso sería contabilidad 2, que es muy, recuerden que lo público y lo privado, si bien tienen unas diferencias, los principios generales son similares. No, profe, no, realmente no entiendo esa parte. Bueno, José Orrego, ¿qué opinas? José. La profe, no, estoy como la compañera, acá estoy echándole cabeza a eso, pero no. Bueno, No recuerdo. Bueno, ¿alguien que nos pueda apoyar? Profe, qué pena que ahora me estaba llamando y estaba en otra parte. Qué vergüenza. Bueno. Profe, digamos que lo que yo puedo entender por este tema es, son como lo que las empresas establecen de cómo se van a reconocer esos activos al momento de llevarlos a las notas contables ya al cierre de año. Puedo como entenderlo por ese lado. Sí, claro. Digamos que cuando yo lo que he notado mucho cuando uno envía los estados financieros y solicitan las notas es porque cuando nosotros ponemos esos activos, valga la redundancia, allá pues en el estado de resultados, ellos necesitan es que nosotros les discriminemos en las notas contables cómo es que nosotros estamos reconociendo ese activo de manera específica, detallada, cómo se está reconociendo frente a lo que estamos informando en los estados financieros. Bueno, claro que sí, así es. Muchísimas gracias. Efectivamente, las normas técnicas son ese marco conceptual que nos permite definir los criterios para el reconocimiento. Por ejemplo, en lo privado, pues se supone que los criterios que determina para el reconocimiento está orientado y las pautas deben de estar aprobadas por los socios, los accionistas, para poder definir cuáles son esas pautas de reconocimiento. Claro que está dentro del marco contable, pero a partir de esa normatividad se permite la debida causación y contabilización de la información. Bueno, hablemos un poco del aspecto público. En primer lugar, el aspecto público es todo lo que tiene que ver con lo que es de interés común. Se encuentra que el primero, o sea, es abierto a todos nosotros. ¿Y qué nos permite? Dar respuesta a la comunidad, hacer parte de la política,
hace referencia a las funciones esenciales que todo Estado debe cumplir. Y la contaduría debe ordenar la información relativa a esos hechos económicos, dando prioridad a las necesidades e intereses comunes. Recuerden que la contabilidad pública para nosotros es el garante de todo, que todo lo que nosotros tenemos como Estado está debidamente reconocido en los estados financieros. ¿Qué busca la contaduría? Primero, que la información sea transparente, relevante y pertinente. Transparente, pues, que esté libre de sesgos, de vicios, y relevante porque se entiende que toda la información debe estar controlada y lo que se encuentra en la contabilidad es relevante para la toma de decisiones. Bueno, la vigilancia de la fe pública, porque nosotros como contadores damos fe pública y la contaduría busca a realizar una vigilancia debida para poder cumplir con este principio. Y el control de los recursos del Estado. Ustedes saben que lo que no se controla, lo que no se puede medir, no se puede controlar. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes entiendan que la contaduría permite tener un mayor control sobre todos los bienes tangibles e intangibles del Estado. Y nosotros en esos estados financieros es donde vamos a ver cuánto cuesta nuestro país realmente. Dentro del sector público hay diferentes entes que cumplen con diversas funciones y actividades, entre las cuales se están los que diseñan políticas, los que ejecutan operación, distribución de la renta, los que distribuyen bienes y servicios, por ejemplo, la empresa de energía, los que se financian a través de impuestos y precios, y los diseños de las políticas se encuentran siempre en cabeza de los ministerios. La contabilidad pública debe tener en cuenta que el sistema contable público no solamente cuantifica y analiza aspectos relacionados con entidades del orden nacional. También hay que considerar que el alcance va para las entidades del corte territorial. O sea, estamos hablando que es a nivel nacional. Entonces, lo que realiza es consolidar toda la información y si bien en ámbito territorial no es tan significativa la información, la administración no es tan significativa, sí es importante tener en cuenta toda la información para el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Bueno, ¿cuáles son los tipos de entidades públicas? A ver, ¿quién me puede colaborar? Lina. 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 Yorleni. Sí, profe. Por favor, ¿me colaboras con cuáles son los tipos de entidades públicas? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos a nivel nacional, están los ministerios, los departamentos administrativos y la presidencia de la República. A nivel territorial están los departamentos, los municipios y territorios indígenas. Entidades públicas adscritas se crean por una entidad principal y desarrollan funciones administrativas. Las entidades públicas vinculadas a la administración se crean a través de una entidad principal y desarrollan funciones de producción o comercialización. Y entidades vinculadas directas se crean por una entidad principal y desarrollan actividades de producción o comercialización. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que el Estado es la empresa más grande que puede existir en un país y por lo tanto tiene diversas funciones. Dentro de las diversas funciones está identificado cuál es el objetivo de cada una de ellas y por eso se divide a nivel nacional, territorial, las entidades públicas adscritas, las que están vinculadas a la administración y las vinculadas directas. Cada una tiene una función en especial. Bueno, yo les voy a proponer que entremos a un break. Son las 7:23
entonces para proponerles que a las 7:35 volvamos nuevamente al encuentro. ¿Están de acuerdo? Bueno, hagámoslo a las 7:40. Profe, ¿y por qué no seguimos derecho y salimos más ligero? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. profe, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Es parte del video que teníamos. Estandariza y controla la información contable en aspectos como ente contable, operaciones o hechos, la escala de medición y el periodo en el cual se debe reportar. ¿Cuál es el fin de todo este sistema? Que sea una información transparente, confiable y útil, que era lo que yo les mostraba inicialmente en el mapa conceptual. Espera por acá. Ven que se me bloqueó un momento. Vamos a hablar un poco del entorno del sector público. Tenemos en lo jurídico, la naturaleza, cuál es el objeto del Estado, las ramas del poder público. Ustedes saben que las ramas del poder es ejecutivo, legislativo y judicial. En lo económico estamos la producción de bienes y servicios, la redistribución de la renta, los impuestos y presupuesto. En lo social tenemos todo lo que tiene que ver con las labores de cumplimiento con los fines esenciales del Estado. Esperen un momento, por favor. Esperen, regálenme un segundo. Ustedes me dan un minuto, por favor. Yo me ausento y ya vengo. Sí, profe. Ahora, profe, ya puede. Bueno, muchas gracias. Ahora retomamos. Tenemos el Sistema Nacional de Contaduría Pública, que registra hechos económicos, las operaciones y la presentación de los estados financieros. Bueno, ¿quién me puede
participar para diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. ¿Quién quiere participar? A ver, Nicolás. Nicolás. Profe, no tengo micrófono, qué pena, bueno. Claudia Liliana. Profe, pues que la contabilidad, digamos, la contabilidad privada, es que, digamos, son las que se deben de, es la que se lleva como en las entidades, como en las empresas personales, ¿cierto? Que es el gerente, que hay que rendirles cuenta a los gerentes, a los socios. En la entidad pública o la contabilidad pública es cuando le tienen que rendir cuentas al Estado. Sí. O cómo se manejaron con los recursos, tanto a nivel departamental, municipal y a nivel nacional. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes encuentran que, bueno, la contabilidad pública es para los entes públicos, la privada es para privado, valga la redundancia. La contabilidad pública es una contabilidad financiera, tal como es la privada, pero adicional es económica, social y ambiental, o sea, tiene más componentes. La contabilidad privada, además de ser financiera, es para evidenciar la gestión. Entonces, acá también podemos hablar en términos de la contabilidad ambiental para los entes del Estado. El interés para la pública es comunitario, para la privada es interés particular, y la contabilidad pública tiene una gestión socioeconómica, está más en torno a los resultados sociales, a la efectividad que tuvo para los programas sociales, para cubrir las necesidades básicas del Estado, mientras que la contabilidad privada está enfocada en generar utilidades. La rentabilidad financiera. En la contabilidad pública tenemos control, valoración de bienes de beneficio y uso público, culturales, recursos naturales y el ambiente. Para la contabilidad privada es control, conservación y variación del capital social. O es cuánto me mejoró mi patrimonio, reservas y resultados del ejercicio. En la contabilidad pública tenemos beneficios socioeconómicos y monetarios. En la privada solamente son monetarios. O sea, las entidades privadas no son fundaciones para que muestren las gestiones en los socioeconómicos, solamente se limita al beneficio monetario. Estamos hablando que la contabilidad pública es propiedad comunitaria, es de todos. La privada es propiedad individual y de capital, pero ahí vuelvo y les hago la claridad. Si bien es propiedad individual y de capital, nosotros debemos dar fe pública al interés, al público en general, a los demás usuarios de la información, no solamente se limita para los socios o accionistas. Ingresos fiscales o de producción, tenemos que para la contabilidad privada solamente son ingresos y gastos operacionales. Para la contabilidad pública tenemos consumo e inversión, o sea, las apropiaciones presupuestales conforme se apropian, se tienen que consumir o invertir. No espera una rentabilidad o unos ahorros, no. Ustedes inclusive van a ver que muchas veces al finalizar el año para cerrar el presupuesto tienen que gastar las vigencias, porque si se cambia de vigencia de un año a otro, es como si se perdiera ese derecho de usar el presupuesto. Entonces, por eso muchas veces lo que hacen a final de año es gastar gastar las reservas presupuestales para poder que no se vaya a perder ese derecho de reserva. Tenemos que la contabilidad pública tiene contribución fiscal. La contabilidad privada es un patrimonio privado, enriquece el patrimonio del socio o el accionista. La contabilidad pública es dependiendo del presupuesto. Y la privada no depende de un presupuesto, ya en la privada el presupuesto es una herramienta más administrativa, pero no es de obligatorio cumplimiento. La contabilidad pública utiliza la cuenta cero,
Y la contabilidad privada no la utiliza. Más adelante vamos a profundizar en este término. La contabilidad pública tiene visión social. Ya saben que la privada es una visión más económica. Y los objetivos de la contabilidad pública son comerciales en cumplimiento de políticas preestablecidas, económicas y sociales, y la contabilidad privada tiene objetivos netamente comerciales. En la contabilidad pública se toman ingresos netos de operación, excluyendo los intereses ganados, los ingresos no operacionales netos y las transferencias presupuestales. En la privada se toman los ingresos de tipo especulativo y operativo. En la contabilidad pública, en el denominador se toman los activos fijos y revaluados. En la privada, el denominador de la rentabilidad contempla el total de los activos. Esto también lo vamos a profundizar más adelante. Tenemos que el capital en la pública, el capital de trabajo en términos de económicos es igual al activo corriente. En la privada, el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Tenemos que en la contabilidad pública existe el costo de oportunidad del capital de trabajo, pero en la contabilidad privada no. Y finalmente, la rentabilidad pública es igual al excedente público sobre activo fijo operativo revaluado, y en la privada la rentabilidad privada igual a la utilidad sobre el activo fijo. Toda esta parte la vamos a ver con más detalle mucho más adelante. Vamos a ver un poco sobre la historia de la contabilidad pública. En el año 1819 se decreta una pena para funcionarios que robaron dineros del Estado. Con eso se da una apertura acerca de la buena administración de los dineros públicos. En el 86 se crea un Tribunal Superior de Cuentas. Ya le está dando mucha más estructura y más relevancia desde la parte de cuentas. Y en el 1923 se crea la Contraloría para poder tener mucha más claridad. Miren cómo va evolucionando. Ya en el año 68 se intenta separar la contabilidad del control. Y en el 91 se da inicio al cargo del Contador General de la Nación. En el 95 se crea la Dirección General de Crédito Público y finalmente en el 96, con la ley que también está junto a la plataforma, se crea la Contaduría General de la Nación, con el objeto primordial de administrar los bienes del Estado y hacer la rendición de cuentas y revelarlos en los estados financieros. ¿Qué principales cambios se han presentado como antes estaba la contaduría y como está ahora? Antes no se consolidaba la información para conocer el patrimonio. Pues ahorita con las nuevas herramientas tecnológicas sí es mucho más fácil realizar una consolidación. Se clasifica por nivel, sector para establecer el patrimonio de la nación. Como no había mucha información antes, no existía una adecuada toma de decisiones. ¿Por qué razón? Porque antes de las herramientas tecnológicas, mandar un informe pues no se podía por correo electrónico, sino que tocaba de manera manual. Entonces, imagínense coordinar con todas las entidades estatales para que pasen la información, para que presenten informes. Eso hacía una demora en los procesos. Y también, además, que todo era por medio físico, entonces era más complejo el análisis. También antes no había uniformidad en las normas contables, ahorita ya hay una uniformidad. Estamos hablando que hay información clasificada y se realiza una adecuada toma de decisiones. Antes había mucha mayor probabilidad de corrupción. ¿Por qué razón? Porque era muy difícil hacer seguimiento a todos los recursos del Estado. Ahorita ya sí hay unos principios y normas claras, están estandarizadas, lo que permite que se pueda reconocer lo mismo para todos los entes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos ya estamos hablando el mismo lenguaje. Antes no existían tecnologías en la información, el proceso era muy manual, como les decía, imagínense recopilar la información financiera de cada uno de los entes del Estado de control, y imagínense todo en hojas físicas, y para poder presentar un informe general tenían que consolidar todo. Ahorita el procesamiento de la información es tecnificado,
Como lo mencionaban en el video, se manda por medio de unos informes específicos y ellos tienen una estructura ya definida, lo que les permite facilitar la consolidación de la información. No había mucho profesionalismo en la calidad de la información. Ahorita la información es administrada por profesionales de la contabilidad. Entonces, ustedes pueden observar cómo a lo largo del desarrollo de la tecnología, el robustecimiento de la información, la complejidad, cada vez se va tecnificando mucho más el preparar una información. Inicialmente se puede decir que ya antes, bueno, se puede mandar la información en un tiempo, unos meses después, pero ya a futuro se puede estar hablando de una contabilidad en tiempo real, ¿por qué no? Y bueno, ¿quién me colabora indicándome quién es el Contador General de la Nación? Que está basado con el artículo 354 de la Constitución. José. José. Sí, profe. Del Contador General de la Nación, ¿qué me podría decir? Pues acá investigando, el actual es doctor Pedro Luis Borges Ramírez, creo que es el actual, ¿cierto? No, ¿Ves? este es el del, Va por acá. creo que este es el de la anterior administración. Pedro Luis Borges, el actual no lo tengo pues relacionado. No conozco, según lo que dice acá, habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva. Eso quiere decir, pues me imagino que es nombrado por la presidencia de la República, quien llevará la contabilidad general de Nación y consolidará esta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios. Cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referencia a la ejecución del presupuesto cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden al contador general las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país conforme a la ley. Sí, y efectivamente sí es Pedro Luis Borges. Sí es Pedro Luis Borges. Listo. Muchas gracias. Ya lleva unos buenos años. Bueno, el contador general tiene, de acuerdo al artículo 354, tiene, primero es un funcionario de la rama ejecutiva, o sea, coopera con la administración del país y se encarga de llevar la contabilidad general de la nación y también es el encargado de realizar la consolidación de cada una de las entidades descentralizadas, cualquiera que sea el orden al que pertenezca. Y la única excepción que hay al respecto es con el presupuesto, a la ejecución, es todo lo referente a la ejecución del presupuesto, porque la ejecución presupuestal corresponde netamente a la Contraloría. Corresponde al Contralor uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública. También es elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, que sean conforme a la ley. Hay que tener en cuenta que hay un parágrafo en el artículo que establece que si 6 meses después de concluido el año fiscal, el gobierno nacional enviará al Congreso el balance de la Hacienda. O sea que voy a buscar el balance que se envió ahorita en el mes de junio para que ustedes lo puedan visualizar, que se entiende que debe estar ya previamente auditado por la Contraloría General para el conocimiento y análisis. Déjenme, yo miro si es posible hacerlo de una vez, esperen. No, bueno, esperen, yo lo tengo por acá pendiente. En un momento, por favor. Bueno, mientras yo lo busco, sigamos.
Bueno, las funciones de la Contaduría General de la Nación están dispuestas en la Ley 298 del 96, que esa es la que también les adjunté la tarea, entre las principales cuales se encuentran determinar las normas que deben regir para el sector público, y también está el proceso de socialización y de capacitación. Establecer la normatividad que permita unificar, centralizar y consolidar la contabilidad pública. Como les he venido diciendo, que todos hablen un mismo lenguaje. Señalar y definir los estados financieros que deben ser elaborados y presentados. O sea, ellos se encargan de definir cuáles son esos estados financieros que deben presentar para poder consolidar la información. Expedir conceptos en aspectos relacionados con la interpretación de las normas expedidas por la Contaduría General. Siempre van a suceder que hay conflictos de interpretación de las normas, entonces lo que ellos se encargan es de definir, es de dar claridad, mayor claridad, de pronto porque hay artículos que no cumplen o no dan mayor claridad o dejan un tema muy ambiguo. Entonces lo que hace la Contaduría es emitir conceptos donde dan específicamente cuáles son las pautas a seguir. Imponer medidas y sanciones en aplicación de las normas expedidas. Coordinar con los responsables del control interno la aplicación de las normas expedidas. Elaborar informes económicos y financieros de las entidades bajo su tutela. Entonces, espera por acá que... Bueno. Pero ya por acá les voy a compartir lo de la ley. Y les voy a ampliar más sobre las funciones. Bueno, las funciones. Ya habíamos hablado de uniformar, centralizar y consolidar la información, llevar la contabilidad de acuerdo a las normas de reconocimiento, evaluación y revelación, consolidar la contabilidad con todas las entidades descentralizadas, elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso por intermedio de una comisión legal de cuentas, fijar objetivos y características del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, mira que eso no lo teníamos en la presentación, impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública, expedir actos administrativos como reglamentos, manuales, instructivos, o sea, además de la ley, además de los decretos, ellos lo que hacen es, dan un procedimiento, cómo deben hacer una determinada contabilización. Suscribir contratos, ordenar gastos y pagos que requiera la contaduría. Ellos son un ente que tiene su propia administración. Decidir los recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directas e interpuestos. Ejercer la representación legal de la contaduría, o sea, el contador es el representante legal. Diseñar políticas de control interno conforme a los requisitos de ley. Reasignar y distribuir competencias entre las diferentes dependencias, o sea, ellos tienen autonomía administrativa, ellos tienen la autonomía de redistribuir las funciones para que pueda, el sistema de contaduría pueda funcionar de mejor manera. Decidir sobre las actividades de carácter nacional en las cuales deba participar la contaduría. Ellos también hacen procesos de capacitación, jornadas donde hacen actualizaciones. También decidir sobre las actividades de carácter nacional, que bueno, ya les había dicho. Nombrar y remover funcionarios. Y acá tenemos funciones de la Contaduría General de la Nación. Por acá son varias. Y dentro de las principales que les voy a resaltar.
determinan políticas, principios y normas sobre la contabilidad, establecen normas técnicas generales y específicas. Ellos se encargan de llevar la contabilidad general de la nación, por lo tanto ellos mismos expiden las normas de reconocimiento, registro y revelación. Realizan conceptos acerca de los sistemas de clasificación de ingresos y gastos. También realizan señalamientos y definen los estados financieros e informes que deben elaborar. Elaboran el balance general, lo someten a la auditoría, como les había dicho antes, de la Contraloría General. Establecen los libros de contabilidad que deben llevar las entidades y organismos del sector público, de modo que pueda garantizar que la información es clara y transparente. Expedir normas para la contabilización de las obligaciones contingentes de terceros que son asumidas por la nación. Todo basado en el riesgo probable. Temas de riesgo los vamos a ver más adelante, cómo es que funciona este sistema. Emiten conceptos y absuelven consultas relacionadas con la interpretación. También son la autoridad doctrinaria en materia de interpretación de normas contables. Expiden normas para la contabilización de bienes aprehendidos, decomisados y abandonados, lo que les había hablado de los lotes baldíos. Y también pueden impartir normas y procedimientos para elaboración de todo el inventario general de los bienes del Estado. Expiden certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes financieros. Producen informes sobre la situación financiera y económica de las entidades. Adelantan estudios e investigaciones que sean necesarios para el desarrollo de la ciencia contable. Realizan estudios económicos financieros a través de la contabilidad, no solamente para el Estado, sino para los diferentes sectores económicos. Ejercen inspecciones sobre cumplimiento de las normas expedidas por la contaduría. Coordinan con todos los responsables del control interno, las entidades señaladas, el cumplimiento de las disposiciones contables. Determinan las entidades públicas y servidores de las mismas responsables de producir, consolidar y enviar información. Imponen a las entidades y a sus directivos explicaciones sobre procedimientos contables. Entonces, quiero que observen ustedes cuál es el rol que tiene la contaduría general. Y lo que permite es, vuelvo y les digo, estandarizar la información. ¿Para qué? Para tener una información transparente y clara de los bienes que tenemos en el Estado. Bueno, no, es que no entiendo es por qué no me deja editar esta información. Esperen, discúlpenme para mostrarles el trabajo ya para ir cerrando la clase. ¿Alguno tiene un comentario? ¿Tiene alguna duda? Quisiera realizar un aporte adicional. Pues el tema de causación, escuchaba que es contabilidad de caja en el sector público. No, ellos por acá no, espera, por acá ya te aclaro. Sí, de pronto puedo estar obsoleto con ese término, pero he escuchado hace mucho tiempo eso, entonces sí quisiera como actualizar un poquito con eso. Por acá regáleme en un momento.
¿Quién me consultó? Yo, profe, Jonathan. Bueno, Jonathan, yo tengo entendido que no solamente es de caja, pero déjame, yo me documento más para darte una respuesta mucho más clara, ¿te parece? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, y por favor agradezco que me la pongas en el foro de general de consultas para tenerlo ahí documentado. Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguien tiene un aporte adicional que realizar? Bueno, ya pronto les va a quedar publicada en la página la tarea, va a quedar habilitada. No siendo más, y si están de acuerdo, daríamos finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. A ustedes. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto.